Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, si solo puedes creer. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad. Todo es posible, Él siempre es fiel, si solo puedes creer. Dios es capaz. Dios bendiga. Qué bendición que estemos en este lugar esta noche, amén. Que de verdad que me gozo en el Señor de poder, bueno, ya saludé a una gran mayoría, pero algunos no los había visto. De verdad que es un gusto poder saludarles desde aquí y poder tenerles presentes y que usted venga con esa expectativa de recibir algo de Dios, porque eso es lo que venimos a este lugar. Venimos con una expectativa. Les compartía yo a la gente del discipulado el otro día que Dios en este tiempo nos está pidiendo que demostremos la esperanza que hay en nosotros. Estaremos demostrando esa esperanza. Tenemos una esperanza de vida, una expectativa de que hay algo hermoso, grande, poderoso en nosotros, que nos hace vivir, que nos hace sentir diferentes o no. Pues esa es la importancia de la iglesia. La iglesia es la sal del mundo, recuerdan, la luz del mundo. Eso es lo que tenemos que andar haciendo allá afuera, dándole una expectativa a la gente de algo diferente. No lo mismo de siempre, que siempre vamos a caer en un abismo sin fondo, sino más bien una iglesia que está radiando una esperanza, que le da esperanza a la gente, que le da una situación de querer también tener aquello que tiene la iglesia. Y eso es lo que traemos a este lugar, a explotar de alegría, de júbilo, hoy con todas las situaciones que se pudieron presentar, pero en medio de todo usted tiene un corazón agradecido y un corazón que está dispuesto para alabar y bendecir el nombre del Señor y su presencia sobre todo. No estamos adorando a un Dios que no está aquí, sino es un Dios que está aquí y que va con nosotros a donde quiera que vayamos. Entonces, eso es lo que Dios nos pide, ¿verdad? En estos días. La gente dice, ¿sabe quiénes somos? La gente sabe quiénes somos. Entonces, esa esperanza es la que nosotros tenemos que andar dando. Jesús dijo que nos conocerían por el amor que demostremos unos por los otros. Así que ¿cuál es su comportamiento con los demás? No hay acepción de personas, es amar a todos por igual. Así que usted y yo somos la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Así que no nos demos el lujo de despreciar a nadie. Ustedes y yo vamos a amar a todas las personas que el Señor nos ponga por delante, porque ellos están necesitando también de un Salvador. En sus angustias, en sus problemas, ustedes y yo somos la Biblia más cercana que ellos tienen. Que ellos puedan leer a un Cristo resucitado, que ellos puedan leer a un Cristo de verdad, real, que les pueda amar, que les pueda escuchar, que les pueda ayudar, que esté dispuesto a ir aún más allá, donde el mundo se compromete, usted sabe, pero con condiciones. La iglesia no, porque el amor de Dios es incondicional. Ven. Por lo tanto, ellos saben que esta gente que está alrededor suya y mía, ahí en su trabajo, en la escuela, en donde quiera que nos movamos, ellos nos conocen a nosotros. ¿Por cómo nos conocen? Por la manera como nosotros los tratamos, por la manera como usted se desenvuelve en su trabajo, en la escuela, donde quiera que usted vaya. Esa gente sabe que usted es verdaderamente un cristiano o hay algo que está como que no entona bien. Entonces, esa es la esperanza que estamos compartiendo en el discipulado. Entonces, en estos días dice que tenemos que permitir que el fruto del Espíritu fluya en nosotros, ese espíritu del amor, ese espíritu de estar siempre sintiendo la empatía con las demás personas, la esperanza de que puedan ellos creer en un Dios que restaura sus vidas personales y trae paz a sus vidas, ahí en medio de toda tormenta, en medio de toda crisis, que hoy todo es crisis, ¿verdad?
que ellos puedan ver en nosotros esa esperanza de un Dios que los puede restaurar también a ellos, que ellos puedan entender que a través de usted, de su amistad, de su palabra, de cualquier cosa que ustedes hagan en su vida, ellos pueden recibir la salvación, ellos pueden recibir a ese Dios maravilloso que nosotros profesamos. Esa es la tarea de la iglesia. Y en esos días que la iglesia se ha puesto tan bonita y usted la hace más bonita porque está en la iglesia, Casepan, y con las visitas que tengamos, que desde ya le saludamos y de verdad estamos muy agradecidos. Siempre se me olvida saludar a la hermana Olga, que está allá con su familia, y el hermano Israel, que no sé dónde está sentado ahorita, pero yo sé que nos ha estado ayudando, y ya le vi la mano. Él ha estado muy amablemente ayudándonos y quiero bendecir sus vidas y a otras personas que están aquí por primera vez. De verdad que es un gusto para nosotros tenerles aquí y son una gran bendición. Entonces, es importante que ya que nosotros profesamos un Cristo vivo, un Cristo que nos ama, un Cristo que ama a la gente, un Cristo que quiere usarnos para llevar esa palabra de salvación, ese abrazo, ese beso, no sé, esa ayuda que usted y yo podemos darle al prójimo. Eso es lo que la gente está necesitando allá afuera. Y ustedes y yo venimos aquí a celebrar a ese Cristo que nos sacó de nosotros del fango, que nos sacó de ahí de lo terrible donde estábamos nosotros antes, ¿verdad? Y nos ha dado una nueva oportunidad de ver las cosas diferentes, de ver la vida de colores preciosos y no como antes la veíamos en blanco y negro nada más, ¿verdad? Que era solo horrible o bueno. Y casi siempre estábamos en lo horrible. Qué tremendo. Pero Dios vino a darle un tono diferente a nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces, yo quiero, digamos, a través de esta palabra, que es una palabra más pastoral, es una palabra más para usted, que usted sea motivado en esta noche y pueda continuar creciendo, porque no es, mi interés es que usted pueda crecer y que pueda disfrutar verdaderamente ser hijo de Dios, ser un cristiano de verdad, y no como hablábamos en el discipulado, que ahora me estoy acordando un poco de esta situación, que yo le decía que muchas veces tienen más expectativa, más esperanza la gente que juega lotería que un cristiano cuando viene a la iglesia. Qué tremendo, porque la gente cuando va a comprar lotería va con la esperanza de pegarse el gordo, aunque sabe que es casi imposible, pero él lleva la esperanza de pegárselo. Y sabe que si se lo pega, esa persona va a dejar de trabajar y va a hacer un montón de cosas, se va a hacer su casa y se va a comprar su carro y quién sabe dónde va a ir a pasear. Tiene una expectativa, tiene una esperanza poderosa con algo que es tan difícil de pegárselo. Y nosotros que tenemos el premio mayor de toda la vida, de toda la humanidad, ya en nuestro corazón, que Él nos salvó y Él nos da una posición importantísima en el reino, no lo podemos disfrutar de la misma manera. Y esa es la expectativa que hablaba el pastor Dani ahorita, que ustedes y yo podamos entender lo que Dios nos ha regalado. Es un regalo, es por gracia, no es una situación que usted y yo nos merecíamos, es algo que Él le dio, como decían por ahí alguien un día, la gana regalársela a usted y a mí. Él sufrió en esa cruz, Él fue a la cruz y murió porque usted y yo hoy pudiéramos decir aquí, soy salvo, soy libre. Antes del pecado, antes de aquella situación, antes de aquella otra, me tenía aprisionado, pero hoy soy libre de todo eso gracias a Él, gracias a su obra. Eso es que exponerlo al mundo, eso hay que decirle a la gente, aun cuando tengamos que usar palabras, dicen por ahí, que la gente se dé cuenta que usted vive feliz. No hay necesidad de hablar, pero si hay que decirle algo a alguien, pues usemos las palabras también, pero que usted se demuestre que está contento, que usted se demuestre que está feliz ahí donde está, porque ese es un hijo redimido por la sangre del Cordero, un hijo que ha entendido la gracia, un hijo que sabe que solo por eso, solo por Él podemos estar disfrutando esta maravillosa oportunidad que Él nos ha dado y que no nos va a dejar a menos de que usted no quiera, a menos de que yo no quiera. Él está ahí siempre presente con misericordias nuevas cada mañana. Eso dice la Biblia y eso creo yo y eso debe creer usted, porque la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué sería de nosotros si Él tomara en cuenta nuestros pecados? Qué tremendo, ¿verdad? Dice el Salmo, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros si tú tomaras en cuenta, si tú no los borraras? ¿De dónde estuviéramos? ¿Qué mereceríamos? Ni el más bueno aquí se salvaría. Ninguno. Romanos dice, por cuantos todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces,
qué nos jactamos? ¿Qué es lo que creemos nosotros? Si somos libres y salvos solo por su gracia. Entonces, eso hay que exponerlo afuera, eso hay que exponerlo aquí adentro, pero hay que llevarlo afuera también. Vivamos esa esperanza de verdad, que la gente pueda entender por qué es esa locura de esa persona, por qué es que esa persona siempre está feliz, porque siempre está gozosa, a pesar de que sé que tiene problemas, a pesar de que tiene situaciones difíciles, siempre tiene una sonrisa, siempre está contento, contenta, y no hay nada que le pare ese gozo. Qué felicidad, ¿verdad? Démosle un aplauso al Señor por eso, porque Él lo ha hecho por usted y por mí, y quiere hacerlo por mucha gente más. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. De verdad que no tenemos cómo pagar eso, pero lo bueno es que es nuestro, hay que disfrutarlo, porque ser salvo, en tener la seguridad de nuestra salvación, tener la seguridad de todas las promesas preciosas que Dios tiene en su palabra, que entre más usted las estudia, entre más usted las va entendiendo, más rico y más bendecido es usted. Porque mucha gente no disfruta porque no los conoce, porque no lee la palabra, porque no cree la palabra. ¿Sabe por qué Abraham fue dicho que es el padre de la fe? Porque creyó a lo que Dios le había dicho. 75 años, su esposa casi igual, y él le dijo, te voy a dar un hijo. No había podido tener hijos hasta esa fecha, y te voy a dar un hijo, y en él usted va a ser padre de muchedumbre de gente. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Le creyó. Así que cuando Dios habla una palabra, cuando usted lee la palabra y usted lee una promesa de Dios, simplemente crea lo que Dios está diciendo ahí. Es la palabra viva de Dios en la Biblia. Y cuando usted la cree, esa palabra se cumple en su vida. Así que, ¿cuál es el problema que podemos tener? Salud, economía baja, no sé, ¿cuál es la situación que podemos tener que podemos creer que no tenemos solución a eso? El Dios que yo predico, el Dios que usted vive y que yo vivo, Él lo puede hacer todo. Él lo puede hacer todo, dice, para el que cree no hay nada imposible. No hay nada imposible para el que cree. Entonces, ese es nuestro Dios. Ahora, no somos perfectos, sí, Él sabe, Él fue el que nos hizo. Y no importa, Él nos va llevando por esa senda para enseñarnos, para que nosotros podamos depender de Él cada día más. No se la juegue usted solo, no se la juegue usted sola. Dependa de Cristo cada día más. Y usted va a ver la diferencia de estar al lado de Él o de estar sin Él. Gloria al Señor. Definitivamente, cuando venimos a la iglesia, que Cristo nos rescata por su misericordia, alguien pone en nuestro camino. A veces la persona que menos podemos estar pensando es la que Él más usa. Pero gracias a su misericordia, un día usted y yo le encontramos a Él. Y Él es para nunca más irse de usted. Para nunca más, por la eternidad. Por la eternidad. Esto es por la eternidad. Ni siquiera es por un rato, es por la eternidad. Así que ustedes y yo vamos agarrando buen espacio, vamos agarrando buen asiento ahí, porque esto es para rato. Pero el asiento no es para estar conformes ahí, el asiento es para estar preparándonos ahí para hacer algo más grande todavía. Porque hay muchos más hoy en día que están necesitando. No nos podemos conformar, decía el pastor Daniel ayer con la palabra, ¿verdad? No nos conformemos a este siglo. No nos podemos conformar con simplemente ser salvos. No nos podemos conformar con simplemente saber que las bendiciones de Dios son para mí. No son para todos. Además, entre yo más reparto, más me da Él. Porque Él es inagotable. Él es inagotable. Así que ustedes hacen bien, y yo, en ir y decirle a la gente, en ir y ayudarle a la gente, en ir y enseñar lo feliz que somos porque Él nos salvó. Esa es la misión de la iglesia. Entonces, yo quiero decirles, a mí me gusta ver la iglesia llena, a mí me gusta ver, pero no es ese el fin. El fin es que la persona que viene aquí pueda entender que hay una misión, que hay un propósito importantísimo para su vida. Cada uno aquí. Unos tendremos una situación, otros tendremos otra, pero lo importante es que todos fuimos llamados para algo. El pastor Daniel nos decía el otro día, fuimos alcanzados, ¿verdad? Para algo. ¿De dónde nos explicaba? ¿De dónde nos alcanzó? Y nos empezaba a predicar acerca de dónde nos rescató Dios, pero ¿para qué nos rescató? Eso es lo más importante. Cuando usted entiende
que Dios lo rescató de aquel lugar horrible, pero para algo precioso y poderoso en su nombre. No es para quedarnos ahí cerca, rodeando al entorno donde vivía antes, no, es para algo importante que se cumple aquí también en medio de la congregación y se vive cosas maravillosas, pero ustedes y yo fuimos facultados, Dios nos ha dado dones y talentos para ponerlos en función del cuerpo de Cristo, en función de la gente que no ha conocido a Cristo, en función de que el reino de Dios se vaya expandiendo en este mundo presente, porque pronto regresa el Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer por completo su reinado. Así que ustedes y yo queremos estar ahí. Ustedes y yo no vamos a fallar ahí, pero debemos estar viviéndolo como que sí es real de verdad. No es que algo que estoy esperando después de que me muera, no es algo que hasta que ya 2 metros 15, como dicen por ahí, no, ya, usted fue rescatado, usted es salvo, usted puede vivir confiado de que el poder, la misericordia, el amor, la gracia de Dios está sobre su vida, sobre su familia, y todas las promesas se cumplen, porque Dios no miente. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, cuando vemos una iglesia que va creciendo, que ese amor, que esa expectativa, que esa seguridad va creciendo, pues hay que demostrar también eso. Y aquí es donde yo le digo, iglesia, como pastor de la iglesia, a veces también viene el desánimo. El desánimo quiere también ahogar esa victoria, ahogar esa bendición de Dios. Y llamamos a los discipulados y apenas hay un grupo pequeño. Y empezamos a hacer otro con el esfuerzo de que uno pues también está en otras cosas. Y empezamos y apenas llegan por ahí otro poquito. Necesitamos aprender más. Necesitamos conocer lo que Dios quiere que ustedes y yo hagamos. Es una injusticia de haber recibido un tesoro tan grande. Es una injusticia de tener algo tan poderoso y simplemente tenerlo ahí guardado. Tenerlo guardado. Qué lindo es cuando la gente se quiere instruir. Qué lindo es cuando la gente quiere sacar adelante todo lo que Dios le ha dado. Estamos recibiendo un discipulado que se llama Haciendo lo que Jesús hizo. Porque la Biblia dice en Juan 14, que ya casi lo sabemos de memoria, ¿verdad? En Juan 14 dice que mayores cosas nosotros haremos en su nombre. Y que todo lo que le pidamos al Padre, Él lo va a hacer. Así que ustedes y yo estamos llamados a hacer cosas grandes, cosas poderosas, cosas preciosas para el reino de Dios. Qué lindo es cuando usted le puede hablar a una persona y que esa persona reciba a Cristo y que esa persona empiece a cambiar su entorno de vida y que esa persona, que usted la vea, que usted sea testigo. ¿Sabe qué? Se siente uno tan lindo, tan grande, tan agradecido con Dios, que no hay algo mejor que eso. Se lo digo, vea, no hay dinero que sea mejor, no hay cantidad de dinero que sea más linda que usted pueda ser usado por Dios para que alguien sea salvo. Y se lo digo con propiedad. No hay cosa más linda que usted sepa que ha sido usada y usado por el Espíritu Santo para dar una palabra donde usted dice, yo de mí. Cuando yo antes lo único que hablaba eran vulgaridades, cuando yo antes lo único que hablaban eran cosas cochinadas. Me daba miedo, yo se los he dicho, me daba miedo pararme a predicar, porque el pastor me ponía a predicar, nunca a predicar. Por eso saben que yo no predico. Pero me ponían a predicar y yo pasaba como un mes ayunando, pasaba un mes haciendo cosas porque digo, no me la quiero jalar la torta ahí. Gloria al Señor, porque su misericordia es hasta ese punto. De verdad es que Dios es bueno. Y entonces yo le digo, iglesia, usted que está caminando, usted que está entendiendo, usted que ya va avanzando, usted necesita esforzarse. Usted necesita esforzarse, porque Dios quiere usarla y quiere usarlo a usted también. Usted no está aquí como un florero más de la iglesia, usted no está aquí como un adorno, usted está aquí con algo con poder, que es el Espíritu Santo que vive en usted. Señor, mire, sí está aquí. Así que, perdón. Gloria al Señor. Ahora, como también les he dicho, sus amigos
Dios le ha dado un radio de influencia a usted, a todos sus amigos, que ese es el campo de acción suyo. Yo nada, mire, yo hoy le hablo a sus amigos y no me ponen ni atención. Muchos de ustedes, muchos de sus amigos ni siquiera me van a poner atención. Aunque yo sea el pastor y aunque sea aquí, que sea allá, no me van a poner atención. Y si me ponen atención no me van a creer. Pero si usted les da un buen ejemplo y si usted le da una palabra de Dios a sus amigos, usted tiene a sus amigos también ganados para el reino. Porque Dios nos ha dado a todos un radio de influencia. Los amigos suyos yo no los conozco posiblemente. Sus familiares menos. Algunos están aquí, pero los que no están aquí, muchos yo no los conozco. Además que tampoco yo no puedo andar en todos lados. Usted fue el llamado y comisionado para ganar a su gente. Usted es el que ha sido comisionado para que traiga a esa gente al reino de los cielos. No importa que no venga a esta iglesia, que busque una iglesia donde se predique a Jesús y que crezca ahí también. Nosotros no estamos predicando esta iglesia, es a Cristo resucitado, es el Cristo que me salvó. Ese es el que usted y yo debemos predicar. Y si necesitan congregarse en otro lugar, no importa, ese no es el trabajo nuestro. El trabajo nuestro es que ellos reciban salvación. No hacemos nada con tener la iglesia que no cabe la gente. Lo que hacemos es con que la gente se vaya convirtiendo a Cristo, no a otro, a Cristo. Entonces, ese es el radio de influencia que ustedes y yo tenemos. Yo con mis amigos, usted con los suyos. Tenemos el mismo Cristo y el mismo Espíritu Santo para hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces no sabemos qué decir. Muchas veces no sabemos qué hacer. Pues para eso es el discipulado. Para eso es, para que usted y yo podamos aprender cómo llevar a otros a Cristo, cómo que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Hoy estamos cambiando nuestra mentalidad en la iglesia aquí porque no hemos sido enseñados, calculamos en lo que hemos estado aprendiendo, que hemos puesto nuestras prioridades en otras cosas, en las actividades, en ser una iglesia muy ocupada, pero sin el poder del Espíritu Santo. No se puede ser una iglesia poderosa, no se puede ser una iglesia real si no se tiene la llenura del Espíritu Santo. Entonces, no queremos seguir trayendo gente aquí para que se siente a escuchar y no pase de ahí, sino queremos que venga gente aquí y que lo primero que sea llena el Espíritu Santo, para que pueda ir a hacer la obra completa que Dios quiere que haga. Esa es la obra que tiene la iglesia. Es una iglesia viva, es una iglesia poderosa, es una iglesia que de verdad sabe y siente que el Cristo está en él o en ella y que tiene una misión importante que hacer. Y no es que me quiero dejar todo para mí, muy bonito suena aquello, muy bonito suena lo otro, el que me dan por aquí, el que me dan por allá, y me lo dejo todo para mí para que no se me gaste. Y recuerden que el maná se podría, ¿verdad? Se recogía una vez al día, la justa medida, porque lo que sobraba se podría. Así que no esté almacenando más de lo que se necesita. Dios sabe lo que usted necesita y Él va a estar siempre a su cuidado. Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. No tenemos por qué temer. Aún en medio de la angustia y la escasez y cualquier situación, Él está presente ahí. Él sabe lo que usted necesita. Es más, desde que antes que usted se lo pida, simplemente camine en obediencia, camine haciendo lo que Él quiere y usted va a ver lo que Dios hace en su vida. Pero es que muchas veces estamos demasiado quietos. Estamos demasiado tranquilos, estamos muy bien a veces, estamos tan bien que no necesitamos ni a Dios. Eso no es la iglesia. Por eso es que muchas veces cuando estamos en la alabanza, la gente no está emocionada, la gente no tiene una expectativa de que pase algo sobrenatural en ese momento, porque la verdad es que como vine así estoy bien. Como les decía antes, el de la lotería tiene más ganas de pegarse a la lotería que yo de vivir a Cristo de verdad. No puede ser que alguien en el mundo le ponga más esperanza a algo tan difícil de obtener, a algo tan fácil, porque es gratis. Porque Dios se lo hizo completo. Dios hizo la obra completa. Dice, yo lo voy a hacer para que nadie se gloríe. Yo lo voy a hacer todo. Y eso es lo malo que hemos aprendido muchas veces. Creemos que tenemos que ganarnos la salvación. Si cometemos un error, nos tenemos que sacar la sangre y empezar a pedir perdón no sé cuántos años para ver si nos perdona. No, así no es la gracia. La gracia no funciona así. Dios ya lo hizo por usted y por mí.
Bendito sea Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el enemigo no deja de actuar. Él no para. Mientras nosotros vamos a dormir, mientras nosotros nos damos nuestras vacaciones como cristianos, mientras nosotros hacemos otras cosas, el enemigo no para. Él sigue dañando, él sigue molestando, él sigue. Y sobre todo aquellos que quieren hacer las cosas bien, a eso empieza a molestarlos más. Pero cuando ustedes y yo conocemos a través del conocimiento de la palabra, perdón la redundancia, cuando conocemos eso, usted no tiene por qué preocuparse. Porque usted sabe que el enemigo no puede hacer nada en contra. Dice la Biblia que no hay arma forjada que pueda prosperar contra usted ni su familia. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar? Porque el enemigo se enoje, que haga como quiera, pero él no puede tocarnos. Pero como no tenemos conocimiento, entonces nos pasa lo que nos pasa muchas veces. Entonces, necesitamos entender para qué, nos decía el pastor Dani. Después Lali nos predicaba el otro día, ¿qué haría Jesús? Cuando conocemos qué haría Jesús, cuando conocemos qué haría Jesús, usted no tiene ninguna duda en si lo puede hacer o no lo puede hacer. Y si todavía se le presentara alguna duda, mire, entienda que cuando usted tiene una duda ante una X situación, de que si Jesús lo haría o no lo haría, yo le recomiendo no lo haga, porque seguramente es que Jesús no lo haría. Cuando usted está ante una X circunstancia o situación en su vida y usted se pregunta, ¿Jesús lo haría? Y usted tiene el sí inmediato, hágalo tranquilo o tranquila. No pare hasta que lo logre, porque Jesús lo haría. Y Él dice que nosotros lo vamos a hacer igual que Él. Pero cuando usted tiene la duda, no lo haga. No lo haga. Y cuando usted tiene la respuesta que no, pues menos, ¿verdad? Así que la palabra se ha estado predicando aquí para que ustedes y yo tomemos decisiones, para que ustedes y yo podamos seguir siendo transformados a la imagen de Él correcta. La palabra que se ha estado predicando en este lugar es suficiente para que ustedes y yo seamos una bellísima mariposa hoy en día, desde que llegamos, como aquel horrible gusano, arrastrándose ahí en el pecado y haciendo un montón de cosas que no estaban a bien. Pero la palabra que se predica aquí, mire, es suficiente para que usted la crea y Él nos levante y Él nos transforme. Es suficiente, se lo digo, es suficiente. Usted no necesita ir a otro lugar, usted no necesita, y si quiere ir a otro lugar, yo no le estoy diciendo que no, pero no se anteponga cosas que no son. Lo que necesitamos es creerle a Dios solamente. Eso es lo que necesitamos. A veces que estamos pensando, no, es que si oigo escuchar a aquel pastor o si me voy por allá hacen otras cosas. Pues si quiere ir, vaya tranquilo, pero no es necesario. Usted lo que tiene que creer es la palabra que se predica en este lugar y vivirla. Suficiente. Dios es suficiente para todos. Aleluya. Les decía que el enemigo no se queda quedito. Él sigue molestando. Y ¿saben qué pasa? Que lo que aparta al hombre de Dios es el pecado. Lo que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Pero nosotros los hombres hemos venido creyéndole más a veces al enemigo que a Dios. Y ante la palabra pecado, entonces la iglesia y el mundo primero, ahora la iglesia está adoptando una palabra diferente para quitar la palabra pecado, porque suena muy rara, suena muy fea, como que no es tan normal o tan buena. Entonces nosotros usamos más ahora el error. Es que fue un error. Y ahora la iglesia también está viviendo como que si fuera un error. Y no debemos creernos esas cosas. Error es una cosa y pecado es otra. ¿Sabes? Es que lo que pasa es que el error, el hombre por su naturaleza quiere y cree que él puede hacer las cosas por sí mismo, tanto las malas como volverlas a hacer buenas. Entonces muchas veces caemos en el error ahí sí, de creer que por portarnos bien, por dejar de hacer aquella cosa, por dejar de pensar de esa manera, entonces voy a estar listo para que Dios me perdone. Y no es así. No es así. El error es una cosa que usted y yo hacemos, que podemos curar con ir a pedir perdón, con pagarle a aquella persona que no le habíamos pagado una cuenta, que le teníamos el perro amarrado, y otros muchos ejemplos que se pueden hacer como errores. Como cuando usted va manejando, ¿verdad? Y comete una infracción ahí, más de una vez lo hacemos.
no nos ponemos el cinturón, empezamos a hablar por teléfono y hacemos un montón de cosas que son errores. Y eso se pueden arreglar fácilmente con que usted no lo vuelva a hacer. Por allá va uno manejando y le mientan todo porque hizo una imprudencia también. ¿Ah? Pero el pecado es otra cosa. El pecado es de lo que Jesús Cristo vino, cuando vino a este mundo empezó a hablar de que eso nos separa de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el pecado usted y yo no lo podemos solucionar. El pecado usted y yo no podemos hacer nada. Porque cuando usted y yo, lo que podemos hacer es pecar, pero arreglarlo no podemos. Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado hace una barrera. Por eso que Cristo apareció, para deshacer todas las obras del diablo. Entonces, en medio de todo eso, el pecado, Cristo cuando estaba predicando acerca del pecado, Él nunca lo predicaba para condenación. Él lo predicaba para que ustedes y yo entendiéramos, y los de ese tiempo también, que en Él hay redención de los pecados, que con Él hay salvación. Entonces, en medio de toda la situación de vida, cualquier pecado que ustedes y yo hemos cometido o cometeremos, tenemos perdón en Cristo Jesús. A Él es que hay que buscar, a Él es que hay que recibir, a Él hay que vivir. Jesús es el que perdona el pecado. Mucha gente sufre porque prefieren hacer las cosas a su propia manera. ¿Sabe? En la iglesia hay mucha gente complicándose la vida, haciendo cosas horribles porque quieren simplemente hacer las cosas como les da la gana. Quieren caminar a su propia manera y no como dice la palabra de Dios. Y cuando infringimos lo que dice la palabra de Dios, entonces estamos en problemas, porque estamos opuestos a lo único que nos puede levantar, a lo único que nos puede redimir. Entonces, por eso es que hay mucha gente a veces en el mundo está sufriendo por eso, porque quiere vivir a su manera. Ellos quieren vivir a su manera. Pero a veces la iglesia quiere adoptar la misma situación. Por eso es que dicen que por ahí que nos parecemos a veces más al mundo que a los cristianos de verdad. Entonces, confían demasiados en sí mismos, dice, y en sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros? Yo vivía así antes. Yo confiaba más en mi cuenta bancaria, yo confiaba más en mi trabajo, que siempre había abundante, así que a reventar. Que yo me daba el lujo de trabajar tanto que a veces hasta por un año no iba a la iglesia. Tenía tantísimo trabajo que yo tenía que atender primero mi trabajo. Pero mi trabajo era el que me llenaba la cuenta. Porque confiamos más en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias inteligencias, que somos muy carga para hablar, que somos muy carga para hacer negocios. Pero cuando hacemos negocios, cuando yo hacía negocios, yo hacía cualquier disparate. Así no es la manera de Dios. Así no es vivir a la manera de Dios. Y la iglesia muchas veces está sufriendo por este tipo de comportamiento también. ¿Y saben qué es lo peor? Que al último recurso que toman, ¿saben quién es? A la última persona que recurre a la iglesia, muchas veces, gente que no quiere vivir a la manera de Dios, al último que recurren es a Dios. Cuando ya definitivamente no hay nada que hacer, cuando pudo haber arreglado las situaciones hacía tiempos, se esperó hasta el final porque empezó a hacerlo con su propia fuerza, con su propia inteligencia, a su manera, y cuando ya definitivamente no había nada que hacer, y vienen en el pastor, o vienen en algún hermano, o empiezan a ayunar, o empiezan a hacer algo, porque el último recurso es Dios, cuando Él debe ser el primero. Para nosotros los hijos de Dios, Dios debe ser el primer recurso, y el único, es suficiente. Pero no queremos hacerlo a la manera de Él porque no nos gusta, porque nos amarga la vida, porque esa no es la forma como se siente bonito, porque queremos vivir a nuestra manera. Proverbios 3:5 dice, gloria al Señor, Proverbios 3:5. Gloria al Señor, dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, dice en la Nueva Versión Internacional.
es que la iglesia debe vivir confiando en Dios, no en nosotros mismos, no es que nosotros la volamos a cada rato. Confiemos en Dios. Él está en nosotros, Él está en ti, está en mí. Confiemos en Él, en lo que dice su palabra. Seamos obedientes a ella. En esos tiempos donde las circunstancias de la vida son tan negativas, oímos la palabra crisis por todos lados. Eso es lo que se oye por todos lados. Si prendemos la televisión, eso es espantoso, porque solo eso se ve. En esos tiempos donde la atracción del mundo es tan fuerte a los hombres de este mundo, a nosotros, hombres y mujeres me refiero, ¿verdad? El mundo nos atrae tanto, nos gusta tantísimo, porque estamos en tiempos difíciles. La verdad que lo que ofrece el mundo no es nada feo. Es malo, pero no es nada feo. A los que les gusta bailar les encanta lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Y así podemos ir contando una que otra cosa. Y es que nos atrae. Nos atrae. Entonces estamos pasando tiempos bien difíciles. Y si le agregamos a eso las debilidades de nosotros, las debilidades de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra carne, dice la Biblia. Si le agregamos a eso, imagínense qué combo más mortal contra nosotros. Es un combo mortal, las debilidades de la carne, el mundo y toda la situación de crisis que hay ahorita en la vida. Vamos contra un enemigo demasiado, y no estamos metiendo todavía el pisuicas, ¿verdad? Estamos hablando de lo que nosotros mismos hemos venido fabricando. Gloria al Señor. Eso nos complica en poder tener una vida entregada a Dios. Eso nos complica ser gente que creamos en Dios. Ese nos complica ser gente que verdaderamente depende de Dios. Porque la atracción del mundo y todo eso que estamos hablando nos ejerce una presión tan grande, que necesitamos ser gente decidida. En estos tiempos donde la situación está tan dura, tan complicada, necesitamos ser gente decidida. ¿Saben? Necesitamos ser gente decidida. Hay un dicho por ahí que dicen que necesitamos quemar las velas. No sé si ustedes las conocen, porque es como más mexicano. Pero quemar las velas. Nosotros aquí podríamos decir como quemar el último cartucho, tal vez. Pero se dice, Hernán Cortés dice que cuando Hernán Cortés llega a conquistar México, Veracruz exactamente, dice que tienen la tierra, ¿verdad? Y tienen a los habitantes de ese lugar, y ellos tienen que luchar. Ellos mientras están en los barcos están seguros, ¿verdad? Pero ellos tienen que luchar. Y entonces tienen esa situación, están en los barcos, pero tienen que ir a tierra a luchar. Pero como ellos tienen los barcos ahí, en los barcos servían como una puerta de escape. Si nos va mal, nos montamos a los barcos y nos vamos, ¿verdad? Pero ¿qué hizo este hombre, Hernán Cortés? Dice que mandó a quemar los barcos. Las velas eran en ese tiempo, velas. Mandó a quemar los barcos. ¿Y eso qué hizo en los hombres? Les dio una fuerza, porque dice, aquí es matando a quien sea, porque si no me van a matar. No tengo para dónde coger. Ellos no eran mexicanos. Entonces, esta gente agarró un valor y empezó a conquistar México. Entonces, esa es la posición que debe tomar la iglesia hoy en día. Quemar las velas. Dejar de estar pensando en esa cosa que me atrae, que tengo por ahí escondida, que está por allá muy bonita, que la acaricio todos los días. Necesitamos quemar esa opción. Hay cosas que nos atraen mucho en el mundo y necesitamos quitar eso ya. Necesitamos abandonar eso ya. Necesitamos cortar con ese regreso atrás a la vida pasada. Necesitamos ya independizarnos completamente y decir, de aquí en adelante tomo la decisión, porque lo que les dije, necesitamos ser gente decidida. Gente que creemos en el Dios Todopoderoso, que Él nos llamó y que Él nos tiene algo poderoso y precioso para nuestras vidas. En adelante, porque ya atrás ya lo volamos. Vamos para adelante. Entonces, necesitamos cortar con todo aquello que nos está jalando hacia atrás. Necesitamos hacer un alto y decidirnos por Cristo. Él es el que nos salva, Él es el que nos tiene bien y Él es el que nos va a tener mucho mejor. Entonces, ¿para qué estar pensándolo ahí atrás?
Este es el tiempo ya de cortar con todo eso. Y con esto, cuando hacemos eso, entendemos que si optamos por Cristo, si optamos por nuestro Dios, entonces eso nos va a dar fuerza. ¿Para qué? Para soportar la prueba, para soportar la crisis, para soportar la atracción del mundo, para soportar lo que sea, porque nada tengo para atrás ya. Ahora voy a trabajar solo para adelante. Por eso es que la iglesia necesita en estos tiempos ser una iglesia decidida por el Cristo que nos salvó. Pero es que nos jala mucho lo de atrás. Y si usted y yo no cortamos, porque yo no estoy hablando de ustedes, yo estoy hablando de mí también. Esta palabra es para mí primero. Usted y yo necesitamos cortar con todo lo que el mundo tiene atrás nuestro. Con todo lo que usted tiene no sé, como que está ahí como en la cuerda floja. Me gusta esto, pero yo sé que me conviene esto. Y estamos caminando ahí en una raya peligrosísima. Cortemos ya, seamos una iglesia que se decide por lo Cristo. Porque de todas formas, Él que nos pide a nosotros, una parte del corazón. Él nos pide todo nuestro corazón. Y mientras nosotros estemos así agarrados de un lado y del otro, eso estamos viviendo un engaño. Estamos viviendo engañados realmente. Necesitamos agarrarnos de Él. Elías, recuerden Elías en el capítulo 18, en versículo 21, si lo gustan buscar ahí. Elías tenía un gran problema en ese momento. Él se consideraba que estaba solo y el reino de Israel lo dominaban Jezabel y el rey Acab y toda esta gente que eran usados por el enemigo, por el diablo, por Baal en ese entonces. Y Elías se enfrenta a todos los profetas de Baal. Y él le dice que se reúnan en el Monte Carmel, ¿verdad? Para hacer un duelo entre él como hijo de Dios y los 450 profetas de Baal. Y él le dice, reúnan a todo el pueblo ahí, porque nos vamos a enfrentar ellos y nosotros. Y hacen 2 sacrificios, hacen 2 altares. Y en los 2 altares ponen la leña, levantan las piedras y ponen todo el animal. Y Elías dice, hagan una zanja alrededor del altar y llénenla de agua también. Y el reto era, si el Dios de ustedes es el Dios verdadero, entonces el Dios va a levantar fuego y se va a quemar todo, el holocausto, ¿verdad? del animal. Y si no, es el mío. Entonces, ahí en ese versículo 21, Elías le dice, Elías se presentó al pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Le dice Elías al pueblo. Porque el pueblo estaba creyendo más, en ese tiempo estaba ya del lado de Baal. Porque los hijos de Dios no habían casi. Elías estaba más bien casi escondido. Entonces Elías se presenta y le dice al pueblo, como hoy que yo me presente aquí, le diga al pueblo hoy, ¿hasta cuándo van a estar indecisos? En otra versión dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre 2 pensamientos? Pero dice en esta, ¿hasta cuándo van a estar indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Y si es Baal, entonces síganlo a él. Entonces, iglesia, en este tiempo yo les digo, ¿hasta cuándo vamos a estar indecisos? Yo le he dicho, en este tiempo se necesita una iglesia decidida por Dios, decidida por Jesús. Él es nuestro rey, no otro. Si Él es nuestro rey, si Él es nuestro salvador, si Él es el que nos tiene como nos tiene en salvación y en bendición, entonces a Él es el que tenemos que obedecer, a Él es el que tenemos que seguir. Pero si no es Él, entonces sigamos al que está en el mundo, el que nos está jalando, el que nos está diciendo, el que nos gusta o el que nos atrae. Entonces, pero decidámonos de una vez. Ya no sigamos tambaleándonos entre 2 pensamientos, porque no estamos logrando gran cosa. Estamos engañándonos y eso no le agrada a Dios. La historia termina con que, ustedes la saben, ¿verdad?
Los profetas de Baal empezaron a rodear el altar y gritando y cantando y se sacaban sangre y Elías por allá muerto de risa y le decía, grítenle más duro porque seguro que están durmiendo sus dioses. Tal vez lo van a despertar, pero háblenle más duro. Dice que cuando ya estaban cansados, entonces Elías clamó al Dios del cielo. Creo que son 69 palabras las que él dice. Y dice que hasta el agua de la zanja se secó del fuego que cayó del cielo. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Ese es el Dios que nos salvó. Ese es el Dios que nos ha prometido las cosas que nos ha prometido. El que todo lo puede. El que para que él no hay nada imposible. Pero necesitamos decidirnos por Él. Necesitamos abandonar cualquier otra situación que nos esté apartando de Él. Ya no es tiempo de andar ahí escondida y escondido. Ya no es tiempo de andársela jugando. Es tiempo de creerle a Dios. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Y para esto yo quiero también que vayamos al libro de Ruth. Ruth en el capítulo 1. Los que traen Biblia, por favor. Ruth capítulo 1, versículo 16. Es un ejemplo del que yo quiero darles de una persona decidida. Vamos a exhortar a la gente a traer Biblia, aunque sea en el teléfono, está bien, pero porte su Biblia. Hágase amigo de su Biblia. Conozca su Biblia. Si es en el teléfono, apréndala a usar de una manera maravillosa, que usted tenga apuntes, que usted ahí se entienda con ella. No deje de portar Biblia. Gloria al Señor. Y si usted hoy no trajo, lo digo por usted. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabes? Estamos hablando de que la iglesia tiene que ser una iglesia decidida. Amén. Una iglesia que se decide por ¿quién? Por Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, esta es una historia muy linda de la Biblia, ¿verdad? De una mujer que no era israelita, que conoce a un israelita, se casa con él y también es de otra mujer, de Noemí, que es su suegra. Ellas están pasándola mal y se van de Israel para otro lugar. Ahí conocen a Ruth. Ruth se casa con uno de sus hijos. El esposo de ella mueren sus hijos y quedan abandonadas las tres: la suegra, las dos nueras. Pero allí donde estaban mal, estaban muriéndose también de hambre. Entonces Noemí dice, yo mejor me voy a regresar a mi familia. Yo voy a regresar a mi familia. Y en medio de porque ella estaba solo con las dos nueras. Ustedes saben que en ese tiempo las mujeres no eran tan bien vistas a nivel de importancia. Y no estoy hablando de machismo, pero eso era algo que se daba ahí. A la mujer se le restaban muchas cosas, ¿verdad? Y sobre todo que eran viudas. Entonces peor todavía. Ellos no estaban en su pueblo porque Dios en su ley había dicho que había que cuidar de las viudas también, pero ellas no estaban en su pueblo. Entonces la estaban pasando muy mal. Entonces Noemí decide regresar a su pueblo. Y en medio de todo eso, entonces ella le da la opción a sus nueras que se queden ahí, que se queden con su pueblo, que se queden con sus dioses, que vivan sus vidas. Ya de por sí sus hijos se murieron y ella no tiene más hijos para darles. Y Ruth, bueno, la otra, Ofra, ella sí se devuelve, le da un beso, llora y que toda la despedida, pero Ruth le dice estas palabras. Dice, Ruth respondió, no insistas en que te abandone o que me separe de ti. Oiga, esta muchacha le está diciendo a una mujer anciana que no tiene ni ale para comer, que la va a llevar caminando hasta su pueblo, no sé cuánto quedaba, pero quedaba largo. ¿Ah? Y le dice, no insistas que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso fue una mujer decidida. Ella sabía que era más posible que se muriera de hambre a que le fuera bien, pero ella se decidió por su suegra. Ella tomó una decisión y le dijo, yo me voy con usted y no hay algo que nos vaya a separar que no sea la muerte.
y que me castigue, si usted sigue leyendo, y que me castigue Dios si no es solo por la muerte que me separo de usted. Eso es una mujer decidida. Tal vez no valían mucho, pero esa mujer tenía valor. A como todas las mujeres que están aquí. Wow, ninguna dijo amén. No saben en nada, ¿verdad? Amén. Así dicen las mujeres, amén. Claro, somos mujeres decididas, dicen. Eso es lo que tienen que proclamar las mujeres de este lugar. Mujeres decididas por el Cristo que creen, por el único. Dice por ahí que cuando un hombre y una mujer vive la vida resueltamente, o sea, decidido, examinando honestamente su contexto, o sea, siendo honesto consigo mismo. Oiga, cuando un hombre o una mujer vive la vida decidida y es honesto consigo mismo, ¿ah?, conociendo con precisión sus limitaciones y capacidades personales, oiga, conociendo con precisión sus capacidades personales y comprometiéndose con las decisiones que tomó, dice que a esta persona no le queda más que la curva de su vida es ascendente. Cuando usted se decide por algo y es honesto con usted mismo, conoce las limitaciones que tiene personales y se compromete con las decisiones que tomó, a usted solo le va a ir bien. A usted solo le va a ir bien. Mire, cuando usted cree en Dios de la manera que Él quiere que creamos en Él, que dependamos de Él, que usted dice que aunque sea lo que esté viviendo, yo creo en lo que Dios me dice, y continúa y persevera, se compromete en esa idea, en esa decisión, Dios no la va a dejar, Dios no lo va a dejar solo a usted. Así sea la dificultad que sea, Dios no le va a fallar. Si usted optó por Él, ¿verdad? Entonces, ¿cuál dificultad le digo yo hoy? ¿Cuál dificultad hoy le puede hacer alguna mella? Porque que aunque usted esté viendo la fe, aunque usted dice, pero estoy creyendo y estoy haciendo las cosas como la palabra me dice, y aún así no estoy viendo la luz, usted sigue creyendo. Porque Dios tiene la última palabra, porque Dios está enseñándonos algo más todavía. Posiblemente hay algo que no hemos soltado todavía. Ustedes y yo necesitamos ser decididos de verdad. Yo por eso en esta noche, iglesia, viendo las cosas que están pasando, es que verdaderamente le pedí a Dios que pudiéramos conversar acerca de esto aquí. Necesitamos una iglesia de Casa Pan decidida realmente, porque eso va a ser la diferencia. ¿Sabes? Las cosas que están ahí afuera son difíciles. Las cosas de a veces que están pasando en la familia son difíciles. Las decisiones que tenemos que tomar son difíciles. No son nada fáciles. Yo sé que la situación económica y la de salud y muchas cosas a veces son difíciles, pero es que no estamos agarrados de verdad en la decisión que tomamos de seguir a nuestro Dios. Le creemos que Él puede hacerlo, pero no caminamos verdaderamente comprometidos. A veces nos devolvemos, a veces caminamos para otro lado y no somos obedientes, que es el problema más grande. No nos enseñaron a ser obedientes desde niños. Eso lo vimos cuando empezamos a leer aquel libro, el de Una voz que clama en el desierto, ¿verdad? Los que lo hicimos. Hay que ser obediente constantemente y usted va a recibir bendición tras bendición de Dios. Pero como no nos enseñaron a ser obedientes, sino que más bien cada día se ha ido perdiendo más la cosa. A veces cuando yo estaba chiquillo, a uno le decían, Gilbert, vaya a la pulpería. No, hombre, dígale a Jorge, dígale a Randall, que son mis hermanos, ¿verdad? Hoy en día ni siquiera dicen eso. Hoy en día dicen no. No, yo no voy. De una vez le dicen así ya. Antes por lo menos mandaban al hermano. Cuidado si no más bien regañan al papá o la mamá. Porque no le hemos enseñado a nuestros hijos a ser obedientes realmente. Necesitamos cambiar eso. Necesitamos cambiar eso, aunque cueste. Aunque cueste. Ustedes y yo necesitamos comprometernos con Dios en eso. Porque no podemos ser pueblo de Dios y ser unos desobedientes. Que ese es el problema grande que hay. Porque en la obediencia es la clave. La obediencia es la clave para cualquier éxito en el reino de los cielos.
Mire lo que pasa cuando un hombre y una mujer le cree a Dios. Los que le entregan el amor y la lealtad a Dios, eso es lo que nos espera. Y bueno, voy a leer varias citas, pero las leo rápido. Isaías 46:4, casi todas son de Isaías, diferentes capítulos. Isaías 46:4 dice así. Estoy hablando de lo que le pasa a un hombre o una mujer que decide por Dios y cree en Dios y camina en Dios diciéndole: te entrego mi amor y mi fidelidad a ti y me esfuerzo en cumplirla. Dice el 46:4, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, ya casi yo, pero hay más de uno. Dice, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, dice Dios. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Ese es Dios prometiéndote a ti y a mí. Caminamos en fidelidad, caminamos entregados a Él. Él dice, yo los sostendré y los cuidaré. Dice Isaías 49:15. Oiga, tremendo, mamás. Dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que da luz? ¿Puede una madre que da pecho dejar de amar a su hijo? ¿Usted cree, madre, usted que es madre aquí, usted cree que usted pueda dejar de amar a su hijo? Vea lo que dice Dios. Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Oiga la fidelidad de Dios. Ese es el Dios que usted tiene que decidirse hoy. Ese es el Dios que no nos va a fallar. Dice que aunque una madre, que es casi imposible que se olvide, pero por ahí se han dado casos, que aunque una madre se olvide, dice, yo no me olvidaré de ti. Isaías 55:7 dice, oiga, que abandone el malvado su camino. ¿Quién es el malvado? El que hace el mal, ¿verdad? Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y Él recibirá misericordia, y de Él recibirá misericordia. Entonces, ustedes y yo, por más mal que andemos, por más situación difícil que estemos pasando en pecado, ustedes lo que tenemos que hacer es volvernos a Él y pedirle perdón, y Él dice que va a tener misericordia de nosotros. ¿Cómo no vamos a creer en un Dios así? No está hablando de si el pecado es así, sí lo hago. No, cualquier pecado, el malvado y el perverso, simplemente se vuelvan a mí. Yo tendré misericordia. Por eso es que podemos creer en Él, por eso es que podemos confiar en Él, por eso es que podemos entregarle y decidirnos por Él, no por nadie más. ¿Quién va a hacer eso por nosotros si solo Él? Cuando nosotros hemos sido injustos, infieles, y póngale ahí todo lo que sea, Él dice, yo permanezco fiel y mi misericordia es nueva todos los días para usted. Isaías 57:18 dice, he visto sus caminos, pero los sanaré, lo guiaré y lo colmaré de consuelo. Oiga, Él dice, Él ha visto mis caminos, Él sabe cuándo me he equivocado, Él sabe cuándo yo he hecho lo malo, Él me ha estado viendo ahí cuando estoy haciendo lo malo. Pero Él aún así dice, pero yo lo sanaré, lo guiaré y lo colmaré de consuelo. Eso es lo que hace Dios por nosotros. ¿Por qué voy a andar en otro rumbo si no hay nadie como Él? Isaías 65:24 dice, antes que me llamen, yo les responderé. Oiga, todavía estarán hablando cuando ya yo les habré escuchado. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Un Dios que nos escucha, mire, dice que antes de que le hablemos, ya Él sabe. Ya Él lo sabe. Hebreos 13:5, para cerrar las citas. Oiga, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. ¿Cuánto nos hemos preocupado nosotros por plata?
Nos desgastamos. Es más, por plata lo dejamos botado. Yo lo he dejado botado más de una vez. Por trabajo. Y él dice ahí, manténganse libres del amor al dinero. No es malo trabajar, no estoy diciendo eso, Dios guarde. No quiero vagos tampoco. Okay. Okay. Manténganse libres del amor al dinero, que es lo diferente, ¿verdad? Y conténtese con lo que tienen. Es que muchas veces estamos sufriendo y diciendo un montón de blasfemias porque estamos incómodos, infelices y horribles de lo que tenemos. Conténtense con lo que tienen. Porque Dios ha dicho, dice, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Ese es su Dios, ese es mi Dios. No tenemos que andar buscando otro. Jesús es nuestro todo. Jesús es su todo. Deja que Él sea tu Dios. Decídete por Jesús hoy. Yo sé que usted y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón. Yo sé que somos cristianos aquí en casi la mayoría, o todos, pero hay cosas que hoy Dios ha estado hablándonos y necesitamos cortar, necesitamos abandonar y necesitamos decidirnos solo por Él. Dice, no luches tratando de arreglar las cosas por ti mismo, no vale la pena, porque hay cosas como pecado que son irreparables. Solo Él las puede sanar. Solo el pecado, solo Cristo lo puede sanar. No hay nada que usted pueda hacer, ni se esfuerce ni se mate haciendo nada para curar el pecado, porque no puedes. El pecado solo es por gracia. Cualquier pecado es por gracia que lo recibimos perdón. Y la gracia se recibe así, nada más. Aquí estoy, Señor. Hay mucha gente que no quiere hacer cosas en la iglesia porque siente que está en pecado, porque siente un montón de cosas, pero no es así como lo vas a arreglar. Tú no puedes hacer nada por arreglar el pecado. Lo único que tú y yo podemos hacer es arrepentirnos de ese pecado y entregárselo a Él. Y demostrémosle a Dios, a Jesús, que confiaremos en su poder, que tú confiarás en Él. Demostrémoselo. Demostrémosle a Dios que vengo a la iglesia es porque sí quiero depender de Él. Demostrémosle a Dios que vengo aquí porque estoy agradecido, que todo lo que hago lo hago porque ya soy salvo, porque no hago nada por esforzarme por ser salvo. No, Él me salvó, y porque Él me salvó, entonces yo vengo y hago lo que hago en este lugar. Y no solo en este lugar, como decía Pastor Dani, que bueno, más bien que dijo Lali la vez pasada, el trabajo nuestro empieza cuando termina el culto hoy aquí. Ese es el trabajo. Después de que se termina aquí el culto, cuando nos vayamos de aquí, empieza nuestro trabajo en Dios. Demostrar esa esperanza que hablamos al principio. Sí se puede. Sí se puede, familia. Seamos una familia de verdad en este lugar. Una familia que se ama, una familia que se respeta, una familia que se perdona, una familia que se ayuda, una familia que está siempre al cuidado de los demás, una familia que no anda criticando, una familia que está siempre expectativa de que algo suceda sobrenatural en este lugar, porque ustedes y yo estamos aquí. Somos una sola familia. Lo que hagamos, hagámoslo para Él. Hagámoslo para Él. Dios es bueno. Todo el tiempo es bueno. ¿Te recuerdas la película, verdad? Familia, yo les digo con todo mi corazón, yo me he equivocado un montón de veces, pero conozco ese Dios. Y ese Dios, cuando usted se decide por Él lo sostiene a usted aún en las peores dificultades. Confiemos en Él. Creámosle a Él, caminemos en Él. El mundo, sí es cierto, tiene cosas muy lindas, pero también la podemos disfrutar sin estar sujetos a Él. Podemos hacer las cosas que el mundo hace, pero bien. El mundo tiene fiestas, nosotros podemos tener nuestras fiestas. El mundo se goza, nosotros nos podemos gozar.
Hay muchas cosas que pasan ahora, pero lo que pasa es que nos atrae siempre lo malo. No necesitamos quebrar, no necesitamos pasarnos esa raya. Podemos disfrutar más que el mundo todavía, más que el mundo todavía. Pero mantengámonos fieles, entrémosle, decidámonos por Cristo. Amén.